codificadas, con lo cual uno ya tenía una cabeza muy de código, ¿no? Y de repente vino Derecho del Trabajo y era todo, era como un bla bla, la verdad, comparado con lo que puede ser el régimen sucesorio, o no sé, o contratos, o capacidad. Bueno, hay otras materias que son muy específicas, como si ustedes comparasen, no sé, qué es eso, una de cálculo con esto, no sé. Entonces, resultaba terrible estudiarla, porque parecía todo como un cuento, comparado con las otras materias. Pero bueno, al final uno va entrando en la materia. Pero esto lo tenemos que zanjar. Las primeras 2 clases hay que zanjarlas y después, este, va, al menos para mí, ¿no? Los otros temas me parece que son más, más concretos. Espero que a ustedes también les parezcan iguales y no les parezca todo parecido. Pero bueno, entonces, son 14. Con lo cual, dijimos entonces el 14 bis. Y el 14 bis, entonces, es la norma constitucional que específicamente introdujo a este derecho social dentro de la, como cúspide, ¿no? Como cúspide de la pirámide jurídica argentina. Y fue categórico en referirse a que el trabajo en todas sus formas, en sus diversas formas, tiene la protección de las leyes. Y le asegura, ¿sí? Pues y asegurarán al trabajador, asegura al trabajador un conjunto de derechos, que va enunciando, ¿sí? Y a partir de esa noción de trabajo, le encomienda al legislador cuál va a ser la forma o el contenido que van a tener que reconocer cuando dicten las leyes, porque usa la palabra asegurarán. Es casi como una obligación de resultado. Uno a veces tiene obligaciones de medios y de resultados, ¿no? El trabajo es una obligación de medios, ¿sí? Uno trabaja, o sea, le pusimos el ejemplo la clase pasada, pues sin una exigencia concreta de resultados, sino con una capacidad media, ¿sí? Cumple una jornada, realiza la tarea que le dan, nadie le exige una brillantez, ¿sí? Sí, una colaboración, un compromiso, ¿no? Casi como si fuese que estuviésemos haciendo esto para nosotros mismos. Pero eso es una obligación de medios. Una obligación de resultado es asegurarme que voy a tener esta consecuencia en función de. Y la formulación del 14 bis pareciera más como una obligación de resultados hacia el legislador, como el dictado de tus normas tienen que asegurar esto, todo el repertorio, sí, eh, de derechos, digamos, que establece. No dice, procurará asegurar al trabajador, o las normas propenderán, o intentarán, o promoverán. No, dice asegurarán. En función de esto, uno de los derechos a los que hace referencia el 14 bis, no sé si alguien lo buscó o solo tuvieron tiempo para el mate, té o café. ¿Alguien buscó el 14 bis? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿querés ir leyéndolo? Dale. Yo te voy diciendo, espera, porque si lo vamos a leer todo,
Eh, dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Bueno, ahí. Entonces, lo primero es una garantía genérica, ¿sí? Que es la de condiciones dignas y equitativas de labor, que es una terminología muy propia de los textos constitucionales de 1900 para acá, donde habla primero de la dignidad, y es importante hablar de la dignidad en el sentido de que también les dije que la OIT habla de esto, eh, porque la dignidad se refiere en realidad a remarcar, ¿sí?, que estamos hablando de un derecho que se predica de personas, ¿sí?, de seres humanos. Y esto era lo que había manifestado un poco el legislador, el constituyente, que le dio entonces en este artículo 14 bis un sentido humanista. Si uno quiere buscar el sentido de humanidad o de humanismo dentro de nuestra Constitución, es en esta frase, ¿sí?, del artículo 14 bis, y que es el punto de partida para todos los derechos, ¿sí?, de cualquier persona que trabaje. Y esto quiere decir que uno puede, en definitiva, plantear que una norma es inconstitucional si establecen condiciones laborales inhumanas o que son lesivas, digamos, de cualquier rasgo de humanidad de la persona. Y esto se extiende a muchos aspectos que hacen no solo a la cuestión económica, sino también a la forma de la prestación de servicios, a la organización de los servicios, a una cuestión ambiental. Es decir, la obligación que surge de acá es proteger al trabajo de manera que la dignidad, ¿sí?, esté resguardada. Y la equidad, ¿sí?, dice condiciones dignas y equitativas de labor, es más una posición filosófica, ¿no? Cuando uno se pregunta qué es la justicia, ¿no? No hay una definición única de qué es la justicia, pero lo que recogió, digamos, de alguna manera nuestra jurisprudencia a través de la Corte, es como que la equidad está muy vinculada a un concepto de la justicia en cada caso, ¿sí? Entonces, cuando el legislador incorpora este adjetivo, condiciones equitativas de labor, entendió un poco que esas normas jurídicas tienen que tener en cuenta la condición de esa persona que trabaja en concreto. En particular, proteger esas circunstancias específicas, no solo de las personas en su conjunto, sino de cada trabajador. Marcos. ¿Sí? En otras palabras, diría que no hay que proteger solo al trabajador como tal, sino al trabajador con sus propias condiciones de vida, ¿sí? De su aptitud física, de su aptitud psíquica, de su situación familiar, de su situación personal, porque uno tiene que tener presente, y lo vamos a ver en distintos institutos que analicemos, que para la ley es importante el trabajador y el grupo familiar primario, al menos. Por ejemplo, para que no sea tan abstracto, yo diría, el concepto de la ley es que el salario es para mi vida y la de mi grupo familiar primario, ¿no? Y para mis expectativas
de ocio, vacaciones, etc. Pero también entiende que hay una serie de circunstancias que son diferentes de cada trabajador, justamente porque el grupo familiar puede ser distinto. Y entonces, si un trabajador se enferma y no tiene cargas de familia, es decir, no tiene cónyuge o hijos, las licencias que se le otorgan por enfermedad son más cortas, ¿sí? Mientras que si tiene un grupo familiar a cargo, las licencias son más extensas. Entonces, por eso este concepto de equidad, ¿sí? Que habla de la justicia para cada caso, es lo que en realidad justifica un tratamiento diferente de un trabajador enfermo con cargas o sin cargas, ¿sí? Pues si no, uno diría, bueno, parece arbitrario, ¿sí? Muchas veces hay cosas que parecen arbitrarias, entonces uno las resuelve diciendo, bueno, es una decisión de política legislativa, casi como se lo dejamos al principio de subsidiariedad, ¿sí? Pero en el fondo derivan de estas, o esta decisión de política legislativa, en realidad, tuvo en cuenta este mandato, ¿sí? De condición equitativa y digna de labor. Y paralelamente, si uno analiza las normas de la OIT, voy a decir esto de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que se constituyó como consecuencia del Tratado de Versalles, que es el que se firmó cuando se puso fin a la Primera Guerra Mundial. Y lo importante de esto, para el derecho que estamos analizando, es que ahí todos los países signatarios del Tratado de Versalles entendieron que era imposible tener una vida en paz si no se tenían condiciones dignas de trabajo. Fíjense qué interesante. Y entonces, en el capítulo 13 de este tratado, deciden crear una organización internacional, dictan la constitución de esta organización internacional, que es la OIT, y le ponen como meta el dictado de normas a las que todos los países integrantes de las Naciones Unidas debieran suscribir. Esto quiere decir que lo que hace en realidad la OIT es analizar diferentes temas de problemática laboral, no importa o sea, que excede, digamos, este análisis, y las propone como tema a todos los países que le integran, para que puedan tener una regulación homogénea. Y entonces convoca a representantes de todos los miembros de la OIT, representantes de los estados, representantes de los trabajadores y representantes de las empresas. Es decir, tenemos tres partes representadas: el gobierno, el sector empresario y el sector trabajador. Por eso hablamos de tripartismo. Y se pone en consideración una regulación. Y cuando están todos de acuerdo, ¿sí? Se suscribe un convenio, ¿sí? Que es lo que llamamos convenios de la OIT. Y este convenio, aprobado así por la conferencia anual de la OIT, va después a cada país para que el Congreso lo ratifique, y cuando el Congreso lo ratifica, se compromete a adecuar toda su legislación interna a lo que estableció ese convenio internacional. Un ejemplo de esto, nuestro país tenía como edad de acceso al trabajo los 14 años, pero había suscrito un convenio con la OIT que dice que el ingreso a la actividad laboral es a los 16, y entonces tuvo que readecuar el artículo pertinente de la Ley de Contrato de Trabajo
y lo hizo en una forma escalonada, diciendo que hasta tal momento era hasta los 15 años y después ya desde los 16. Entonces, cuando yo estudié Derecho del Trabajo, la ley de contrato de trabajo decía 14 años era el acceso al mundo laboral, y ahora que lo estudian ustedes es a los 16. Entonces, el problema es que la OIT no tiene una forma compulsiva de hacer que los estados suscriban o ratifiquen, más que suscriban, a través de su poder legislativo, todos los convenios que ella va emitiendo, ¿no? Y a la vez, si lo suscribe después, no puede aplicarle una sanción si el país después no cumple con ajustar su legislación interna al mandato de este convenio. ¿Me siguen en lo que digo? Sí, 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 más o menos es último. Más o menos. Sí, es último, sí. Me quedo como medio colado. Ok. Hay una organización internacional que convoca a todos los estados del mundo que dice cómo debiera ser la legislación laboral. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, sí. Bueno, el mundo puede aceptarlo o no. ¿Sí? Ahora, para que salga uno de estos convenios, el mundo se sentó a negociar. Sí. Necesariamente, siempre. ¿Y quiénes se sientan a negociar? El Estado. El El Estado Estado de cada país va representantes de Argentina, van representantes de la CGT y de la CTA, y van las cámaras empresariales argentinas a sentarse, ¿sí? A trabajar en un tema X. Por ejemplo, edad de ingreso de las personas al mercado de trabajo. Sí. Y entonces sacan un convenio que dice tienen que entrar como mínimo a los a los 16 años. Esto se emite como convenio, ¿sí? Convenio número OIT tal. Entonces, este instrumento después es enviado a porque la OIT no tiene fuerza para obligar a ningún Estado. Esto es como, nos sentamos nosotros y decimos, ¿cuántos días de vacaciones nos gustaría? 20, 30, bueno, ok. Ahora dáselo al que lo puede hacer ley, ¿no? La OIT dice, miren, el mundo piensa que es así. Ahora, la verdad que hasta el momento ustedes ya tienen una norma. Tendrían que cambiarla porque ahora pensamos esto. Entonces, el Congreso de cada país lo que tiene que hacer es modificar su norma interna de acuerdo a lo que se resolvió en ese convenio, si acepta suscribirlo. Porque, por ejemplo, el primer presidente de la OIT fue norteamericano y Estados Unidos no firmó nunca, jamás, nunca un convenio de la OIT, ¿sí? Porque su legislación laboral es muy opuesta, ¿sí? A lo que la OIT plantea. Pero fíjense qué paradigma, el primer presidente de la OIT. Entonces, lo que hace la OIT, ¿y por qué es interesante esto? Es interesante porque, y lo saben, bueno, ustedes estudian de contadores, pero están más próximos a la economía seguramente que un abogado, que las relaciones laborales impactan después en las relaciones comerciales. Entonces, no es lo mismo si yo tengo países que respeten una edad mínima al trabajo, una cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Una seguridad social, ¿no? Entonces, si todos los países tienen normas laborales más o menos similares, el impacto en el precio es diferente. Entonces yo tengo más o menos países con similares estándares laborales que me van a determinar un precio para que yo pueda tener después competitividad. Esta es la cuestión, ¿sí? Si quieren desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista humanista, es justamente garantizar una condición digna de labor y garantizar la protección del trabajo humano. Cuando lo primero que hace la OIT es regular justamente la jornada de trabajo.
uno puede mirarlo desde varios lugares. Primero porque es necesario el descanso, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en la jornada. Pero segundo, o bueno, lo vemos ya directamente en jornada. El segundo tema bueno, lo dejo después para jornada, pero así lo retomamos. Porque antes quería decir que dentro de las condiciones dignas de labor, hay entonces una eliminación, digamos, de lo que llamamos precariedad laboral, que es tanto el trabajo no registrado, o el trabajo en negro, o clandestino, como quieran llamarle, o parcialmente en negro, o no registrado, o también del trabajo esclavo. O también los temas de falta de seguridad, lo que obliga a tomar medidas de protección. Protección contra una lesión física o protección contra un maltrato, ¿sí?, en el trabajo. Y entonces tenemos esto que llamamos mobbing. Entonces todo esto es lo que hace a la libertad, a la dignidad, a la seguridad psicofísica de la persona que trabaja. Y que vamos a ir viendo después en distintos institutos cómo se plasma, ¿no? El segundo tema que menciona, la que me estaba leyendo, ¿quién era? Sí, es la jornada limitada. Bueno, la jornada limitada, que fue, como ya lo saben, porque lo repetí hasta el hartazgo, el primer convenio de la OIT en el año 19, fue una de las mayores preocupaciones de este constitucionalismo social, fijar un límite, ¿sí? Un límite a la jornada de trabajo. Y jornada de trabajo, entonces, se refiere al límite del trabajo en toda la extensión, porque la jornada es en realidad no una medida cuantitativa, si se quiere, sino que la jornada es la unidad de medida temporal, ¿sí?, de la prestación del trabajo. No solo diario, también semanal, si se quiere mensual, anual. Entonces, esa característica delimitada, ¿sí?, que es una expresión cualitativa, no cuantitativa, medida en horas, días o semanas, indica que hay un límite que es la medida de protección, ¿sí? Y deja entonces librado al Poder Legislativo la cantidad, ¿sí? Y esa cantidad tiene que ser apreciada en forma razonable para justamente no desnaturalizar la cualidad de limitada, ¿sí? Entonces, el sentido es el límite de la jornada diaria, semanal o anual, que implica que una jornada empiece y transcurre durante el día, que uno no vive para trabajar, sino que trabaja y trabaja para vivir, ¿sí? Que en la condición esta de conjugar un poco jornada y condición digna, ¿sí?, es necesario otorgar descansos razonables entre jornadas, ¿sí? Jornada es un tema interesante que vamos a ver después en profundidad. Nuestra legislación se refiere a 48 horas semanales. No, dice, en realidad la ley es la 11.544, que es del año 33, imagínense. Y se refiere a que el trabajo no puede exceder en realidad las 8 horas diarias o 48 semanales. En este caso hay una diferencia, no voy a ahondar en esto porque lo vamos a ver más adelante, con el convenio de la OIT,
porque el convenio de la OIT dice 8 horas diarias y 48 semanales. Y esa I o esta O que tenemos nosotros da un resultado bastante diferente en esta cuestión cuantitativa, ¿sí? de la jornada. Después, ¿qué sigue? Descanso y vacaciones pagados. Bueno, esto está en consonancia con lo anterior, ¿no? Es un correlato, un complemento del tema de jornada, y es la idea de retribuir los descansos y las vacaciones, que es como una consecuencia casi vital de la persona que trabaja, ¿no? Y la doctrina, digamos, que entendió que como la redacción dice vacaciones, pagados, ¿no? Sí, sí. Y no pagos, sino pagados. Quería decir que las vacaciones tenían que pagarse en forma anticipada. Lo vamos a ver también cuando veamos vacaciones, pero digamos que lo que llamamos salario vacacional, que es simplemente una pequeña diferencia al valor del salario diario, por el divisor que se usa, eso debe abonarse antes de que la persona se vaya de vacaciones. Es decir, si yo me voy de vacaciones este lunes, antes de este lunes me tuvieron que liquidar mi haber vacacional. ¿Para qué? Para que yo pueda disfrutar de esas vacaciones, y porque el 14 bis dice descanso y vacaciones, usando la expresión pagados. Entonces lo que se entendió es, hablamos de un pago anticipado. También la OIT redactó varios convenios sobre descansos y vacaciones, pero que no fueron ratificados por nuestro país. Pero la verdad es que no tienen una cuestión sustancial diferente. Hay un cambio por ahí en la extensión, pero digamos que, o distintas pausas según la actividad, pero digamos que nuestra legislación no está muy lejos, ¿sí? de estos convenios de la OIT. ¿Qué sigue? Retribución justa. Bueno, retribución justa. Qué tema, ¿no? Porque volvemos otra vez a el concepto de justicia. Y justicia es una sumatoria de factores. En realidad lo que se trata es de lograr una retribución adecuada, digamos, o razonablemente adecuada, al tiempo de trabajo, al fruto del trabajo, a la característica de la tarea, al valor, ¿sí? Digamos, a una apreciación casi diría objetiva, sin analizar por ahí o involucrar circunstancias personales de la persona que realiza la tarea, ¿no? Pero teniendo en cuenta que, como decía, en realidad el derecho internacional de los derechos humanos, hay que recibir una remuneración que asegure un nivel de vida para el trabajador y su familia. Impone, digamos, la retribución justa también un salario mínimo. La Constitución habla de un salario mínimo vital y móvil. Después, la Ley contra el Trabajo en realidad habla de un salario mínimo y vital. Entonces, este salario mínimo y vital es para nuestra norma, después lo vamos a ver, el 116, la menor remuneración que tiene que percibir en efectivo un trabajador, sin contar lo que sean cargas de familia,
por su jornada de trabajo y que le asegure una alimentación adecuada, una vivienda digna, educación, vestuario, transporte, esparcimiento, vacaciones. O sea, este es el concepto que reguló después el legislador en función de esta manda de retribución justa y salario mínimo. También hay una cuestión que se vincula con el concepto este protectorio de la retribución de trabajo, que fue prevista como el punto que sigue, que es igual remuneración por igual tarea, ¿no? Y acá hay toda una concepción que es interesante incorporar desde el principio, ¿sí? Cuando la Constitución habla de igual remuneración por igual tarea, lo hace como una garantía genérica de igualdad, ¿sí? Es una expresión de claro sentido general de igualdad, y que la Corte fue moldeando para entender un sentido más razonable, si se quiere, porque la igualdad uno la puede hablar en general o en abstracto, pero cuando uno la pone en la práctica, en la resolución de un conflicto, tenemos que como afinar un poco el lápiz, ¿no? Y entonces la Corte entendió que cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igualdad en igualdad de circunstancias. Es decir, lo que dice el 14 bis en realidad no es una igualdad absoluta, sino otorgar un trato igualitario en igualdad de condiciones. Esto en la práctica quiere decir que si yo tengo una secretaria bilingüe, le puedo pagar más que si tengo al lado a una secretaria que no es bilingüe. ¿Por qué? Pues las dos son dos personas, dos trabajadoras, la dignidad del trabajo, equitativo, mismas condiciones de labor, pero cuando vamos a la remuneración, que también es justa, etcétera, digo, bueno, las dos son secretarias, pero ¿son iguales? No son iguales, porque una es bilingüe y otra no lo es. Con lo cual, cuando hay una causa objetiva, ¿sí?, que me permita dejar de lado la existencia de cualquier criterio arbitrario, ¿sí?, yo puedo justificar una diferencia salarial. Ahora, si las dos son bilingües, yo no puedo decir a una le pago 100 y a la otra le pago 150, porque entonces no hay una causa objetiva, entro en un terreno de arbitrariedad. Para la ley, arbitrario es todo aquello que no tiene una causa justificada, ¿sí? Todo lo que es justificado es objetivo. Profe, Sí, ¿le puedo pasar una consulta sobre lo último que dijo? a ver. Si bien están en la misma igualdad de condiciones, como dijo en el último caso, pero hay una de las dos secretarias que tiene más antigüedad, ¿ahí sí se avala una diferencia en el No, porque, salario, en la a ver, remuneración? porque en el caso de la antigüedad, digamos que el ejemplo es más complejo porque todos los convenios colectivos fijan un adicional por antigüedad, ¿no? Entonces, uno tiene un básico. Yo lo que no puedo cambiar es el básico, ¿sí? El básico es 100.000, ¿sí? Entonces, sobre ese básico yo voy a calcular un adicional, que es, digo, un ejemplo cualquiera, el 5% o el 3% por cada año de servicios. Entonces, la que tiene más antigüedad va a cobrar más, pero la causal es objetiva. Estoy aplicando una norma que dice que yo tengo que pagarle el 3% por cada año de antigüedad calculado sobre el básico.
¿Se entiende? Entonces, ahí hay una causal objetiva, el cumplimiento de una norma. Ahora, si yo arbitrariamente contrato hoy a 2 secretarias y a una le digo, a vos te pago 100 y a vos te pago 150, no hay una razón objetiva. Hay una decisión arbitraria. Usted me podrá decir, bueno, la verdad es que yo puse la empresa, yo contrato a quien quiero, yo fijo los salarios. Este es un razonamiento, ¿sí? Me gusta más, es más joven, me cae más simpática, no sé, cualquiera, es subjetivo, ¿sí? ¿Puede hacerlo? No, no puede hacerlo, porque el principio de subsidiariedad dice que el Estado interviene en las relaciones laborales y establece las condiciones de trabajo. Y una de las condiciones que estableció fue que usted trate igual a todas las personas en iguales circunstancias. Entonces, usted contrató 2 secretarias, hoy las 2 tienen el mismo salario. Usted podría decir, bueno, la causal objetiva es que esta secretaria atiende a 3 gerentes y esta otra atiende a 1. Bueno, entonces hay una causal objetiva. Ahí estaría justificado, no es arbitrario. ¿Se entienden los ejemplos? Sí. Sí, sí, profe. Bien. Entonces, esa, digamos que como síntesis, esa prohibición, ¿no? de discriminar salarios, no implica que no puede pagar un salario mayor, ¿sí? Cuando exista una causal objetiva, ¿sí? Implica que por su voluntad no puede hacerlo si no hay una causal que lo justifique. Por eso uno va a analizar siempre cuáles son las circunstancias para saber si el empleador incurrió en una arbitrariedad o no, ¿sí? Para evitar esa desigualdad. Por eso es que el concepto de igualdad, para evitar cualquier tratamiento salarial, se aplica inevitablemente a tareas que son asimilables, ¿no? Uno no puede decir, bueno, la secretaria gana diferente que el jefe, los 2 trabajamos. Bueno, no. Comparamos categorías similares, ¿sí? Para establecer diferencias. Si existen esas diferencias y no tienen justificación, no cumple con este principio de igual remuneración por igual tareas del mandato constitucional, ¿sí? Y que la ley de contrato de trabajo recoge, ¿sí? En los artículos 17 y 81, fundamentalmente, y también en el 172, ¿sí? ¿Qué sigue? La que me estaba leyendo. Sería igual, no, participación en las ganancias de las empresas. Bueno, este es un tema, miren, previsto en la Constitución y al que nunca se llegó, ¿sí? Digamos que desde el 57 ahora no logramos sacar una ley que regule la participación en las ganancias. Nunca se reglamentó. Hubo algunos sectores o empresas, digamos, con alguna experiencia parcial, digamos, que puso en práctica esta manda constitucional. Sobre todo se dio en la privatización de las empresas del Estado, donde se estableció una suerte de participación en las ganancias empresarias a través de un programa de participación
a los trabajadores que venían del ente estatal y permanecían prestando servicios en los privatizados. Pero salvo ese caso, no hay una reglamentación de la participación en las ganancias. Lo que sí puede darse es a modo individual que una empresa establezca un bono que se paga como quiere, como decide ella, en forma mensual, trimestral, en general mensual es difícil que lo haga, pero trimestral, semestral o anual, donde se le participa a un trabajador en función del cumplimiento de algún objetivo que haya diseñado la empresa. Ya sea porque compara ventas de este año con las del año pasado, por ejemplo, que es lo más normal, y entonces, si se cumplió ese objetivo, y según el diseño de pago de gratificación o de premio o de bono, el nombre que la empresa haya querido darle, cada trabajador participa en función de esta, entre comillas, ganancia diferenciada que tuvo la empresa. Lo vamos a ver en el tema de gratificaciones, pero por el momento lo que quiero que les quede como registrado es que la participación en las ganancias no tiene una reglamentación en la ley de contrato de trabajo y que hubo hace unos años, no sé si recuerdan, pero era unos, 6, 7 años, una intención y proyectos presentados en el Congreso para reglamentar esta participación en las ganancias, pero justamente no era tan complejo regularlo, porque imagínense, del 57 a hoy, cada uno hizo lo que pudo. Entonces, es muy difícil desarticular ahora el sistema que cada empresario fue reconociendo a su propio personal para cumplir una norma de cumplimiento obligatorio. Entonces, era más fácil regularlo cuando no estábamos sobre la marcha. Hoy lo que tendríamos que decir, si surgiera una ley, ¿no?, que regule la participación en las ganancias, es cómo absorbe el cumplimiento de esta norma los reconocimientos particulares que cada empresario reconoce a su personal, si es que los reconoce. ¿Se entiende? Pues si no, estaríamos obligando a un empleador a pagar 2 veces el mismo concepto. Si él ya articuló en forma privada una forma de participación en las ganancias de la empresa a través del reconocimiento de bonos o de premios, y después tengo una ley que me dice cómo tiene que participar de mis ganancias, estaría reconociendo 2 pagos por el mismo objetivo. Entonces, tendría que desarticularse el sistema actual en aquellas empresas que lo tienen o absorberse por la nueva reglamentación, siempre y cuando la nueva reglamentación sea superior, ¿no? Si es inferior, tendría que mantener este derecho que ya reconoció, ¿sí? Bien, ¿qué más? Protección contra el despido arbitrario. Bueno, este es el eje como de la materia, ¿no? Que es lo que en definitiva regula, para que ya tengan un artículo, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé que el trabajador tiene que ser indemnizado en el caso que, como les conté la otra vez, ese empleador rompa esta promesa contractual de reconocerle un contrato de trabajo hasta que ese trabajador esté en condiciones de alcanzar su jubilación. Entonces, esto que llamamos indemnización, que es la reparación por ese daño, responde a un módulo, ¿sí?, que es salario y antigüedad, y que es lo que se le abona a cualquier persona que se desvincula sin causa.
así, la ley de control de trabajo, digamos, y todas las otras que establecen estatutos especiales, tienen distintas formas, en realidad, de calcular esa indemnización. Muchas veces se cuestionó si era suficiente o no, porque miren, a diferencia de el derecho civil, y también por esta cuestión protectoria del derecho del trabajo, donde pensamos que es muy difícil para un trabajador probar muchas cuestiones del contrato, ¿no? Justamente porque se encuentra una inferioridad de condiciones respecto del empleador. Entonces, por eso la ley presume muchas cosas. Entre las que presume que este incumplimiento del empleador de seguir dándole trabajo le ocasiona un daño. Puede no ser cierto, puede no ser cierto. Es cierto en el 99% de los casos. Pero imagínense que yo hoy despido a Micaela, ¿no? Hoy se me ocurre despedirla porque tuve un mal fin de semana. Pero resulta que simultáneamente a que yo tuve un muy mal fin de semana y se me ocurrió despedirla, Micaela tuvo un fin de semana buenísimo y consiguió otro trabajo. De manera tal que mientras yo estoy hoy decidiendo que la voy a echar y le mando el telegrama, resulta que ella estaba resolviéndome mandar el telegrama renunciando al trabajo. Ella no me lo manda porque recibe el mío de despido, pero mañana ella tenía que empezar en otro lado a trabajar. Con lo cual, en la práctica no hay daño, porque no tuvo una pérdida alimentaria. Ella ya tenía otro trabajo y hoy venía con la intención de renunciar. Solo que por esas cosas de la vida me adelanté. ¿Se entiende el ejemplo? Esto puede pasar. ¿Le importa la ley de contrato de trabajo? No. La ley de contrato de trabajo va a decir, la verdad que usted lo despidió, no tenía causa, tiene que pagar. ¿Sí? Esto que establece la ley, que es objetivo, ¿sí? Sin importar la cuestión subjetiva de Micaela, que estaba por renunciar y no pudo, y entonces no hubo daño, porque mañana iba a ir a trabajar a otro lugar y me iba a dejar a mí colgada, ¿sí? A la ley no le interesa y obliga al empleador a pagarle una tarifa. Tarifa que también puede no corresponder al daño, porque a lo mejor cuando yo la despido, si ella no tenía otro trabajo, y en una situación de desocupación como la actual, lo que yo le pago de indemnización no sirve para cubrir el daño, porque tal vez no consiga más trabajo en 2 años. Entonces la indemnización que yo le pago resulta muy menguada del verdadero daño. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, Esto es importante para distinguirlo de lo que sería una indemnización del derecho civil. La indemnización del derecho civil en general es más alta que la indemnización del derecho laboral, pero el trabajador tiene que probar, ¿sí?, muy bien cuáles son los daños que le ocasionó. Hay una dificultad probatoria en el derecho civil que no viene a colación, que no se da en el ámbito del derecho del trabajo, donde en función de las presunciones es como más fácil. El legislador opinó o pensó que el daño que se le produce a un trabajador por el despido es directamente proporcional a su antigüedad y a su salario. Tomo en base su salario y cuento cuántos años de servicio tiene. Tiene 1, es un salario. Tiene 5, 5 salarios. ¿Sí? Esto quiere decir que si tiene 1 año de antigüedad y lo despido, yo le voy a pagar como indemnización por antigüedad 1 mes. Quiere decir que esa persona tiene 1 mes para vivir, porque después no tiene sueldo. Y en esta situación de desempleo es muy poco probable que en 1 mes consiga trabajo, con lo cual el daño es mucho más grave. ¿Se entiende? Pero al tener una tarifa, no lo podemos discutir. El único caso en que se discutió es uno que vamos a ver cuando analicemos el 245, pero que se los adelanto, es un caso que se llamó Bisotti con AMSA, en función de un tope que tiene el artículo 245,
para saber cuál va a ser realmente la base de esa indemnización. ¿Qué sigue? Estabilidad del empleado público. Bueno, si así terminamos el 14 bis, nos quedan 5 minutos. Mientras que para el derecho privado no hay una estabilidad absoluta, esto quiere decir que el empleador puede despedir a un trabajador cuando quiera, pagando esa tarifa que sale del 245, el empleo público, el trabajador, digamos, empleado público, nacional, provincial o municipal, ¿sí? Tiene algo que llamamos estabilidad absoluta, ¿sí? Y esta estabilidad absoluta, digamos que lo que permite asegurar, ¿sí? Es que el poder ejecutivo, ¿sí? Del Estado o provincial o municipal, va a mantener su continuidad de prestación sin importar los vaivenes políticos. Esta es la importancia de otorgar estabilidad al empleo público. Es decir, es tan importante mantener operativo al Estado, ¿sí? Que lo que no se puede hacer es dejar algo como en manos de decisiones temporarias de la administración, la posibilidad de desvincular trabajadores. ¿Esto quiere decir que no se puede despedir a un empleado público? Sí, se lo puede despedir, pero se lo puede despedir siempre y cuando se le haga un sumario previo por algún incumplimiento contractual, pero no porque se le da la gana al Estado despedir, ¿sí? Después, bueno, termino yo rápidamente el artículo. También habla de las garantías laborales colectivas, es decir, la organización sindical libre con la simple inscripción en un registro, que es lo que da origen a lo que en nuestro sistema se llama modelo sindical argentino, y al final habla de las garantías que hacen a la seguridad social, que son de carácter integral y renunciable, y que están a cargo, ¿sí? De un seguro social obligatorio, que es el que maneja, digamos, la administración estatal, y que vamos a ver como dentro de la parte de seguridad social. También es lo que da lugar al pago de todos los subsidios familiares que integran lo que el artículo 14 bis llama la protección integral de la familia. Bueno, terminamos hoy con esto, así rápidamente, el 14 bis, y la clase que viene le toca a Marcos, van a ver otro tema, y yo sigo con esto en el martes que viene, con el tema de fuentes, relación de fuentes y principios del derecho del trabajo. No sé si se va a cortar o no, creo que... A ver qué dice, quedan 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que vimos hoy? No, yo no. No. Muy bueno. Bueno, chicos, me alegro que hayan sobrevivido. Y bueno, por ahí el viernes ya entran en un tema más dinámico y el martes conmigo terminamos esta parte de fuentes, interacción normativa y principios. Que tengan Perdón, sí, una pregunta. sí.